Lo logramos. Pucha, qué fome. Pucha, Fran, pero no nos podíamos perder este live. Debe ser lo que dices tú, porque es nueva. Sí, o sea, me llama la atención porque yo googleé y decía, no hay requisitos para hacer en vivos, no hay requisitos y yo veo que no me dejó. Me salió un mensaje, usted no cumple las funciones, perdón, no cumple los requisitos para esta función. De hecho, lo iba a hacer incluso sin el filtro y tampoco me dejó. Entonces, ahí voy a ver cómo lo hago. Pareciera ser que, no, pero de ahí te voy a decir, es que quiero, mira, mientras tú hablas, voy a compartir el link de tu Instagram eh, para que más gente se conecte, porque el WhatsApp, el Facebook, el LinkedIn, no, ese no me lo hackearon. Entonces, por último, ahí yo puedo colocar el link de este en vivo. Qué Eh, lata, Fran. sí, lo que pasa es que... Oye, bueno, ¿Mm? ¿Qué? Mercurio, échale la culpa a Mercurio retrógrado. Ah, ay, sí, no vi eso, es que estaba en otra. Estaba- Pero después con calma lo ves, pero es, es un tema cuando está Mercurio retrógrado, siempre pasan accidentes, se caen las redes sociales, se pierden cosas importantes, guarden documentos, las personas que están trabajando, personas que estamos a fin de año con informes, con cosas, documentos importantes, envíenlos a un drive, envíenselos al correo, Va, guárdenlos en un en- pendrive. de verdad, eso Sí, sí, ¿no? Sí, sí, conducción, la gente que conduce, también andar con más cuidado, que la gente anda como más dispersa, más alterada. La pasa. gente que es transeúnte, ojo con los robos, asegúrense de no salir con mucho dinero o con las compras, poquitas compras, a lo preciso. A mí siempre me pasan cosas con Mercurio retrogrado. Voy a tocar madera, 1, 2, 3, para que no me pase. Porque además que soy déficit atencional, claro, como que uno anda más desatenta o como que la energía anda más, el ambiente se siente más denso, entonces todo eso también como que uno lo anda trayendo más, como en un estado más lento, más de lentitud, así que hay que estar más atento. Pareciera que se congela la Fran. Hola a la gente que se va uniendo. Invité yo a la Fran. Quizás muchas personas de las que se están uniendo ahora no conocen mi cuenta, eh, así que me presento. Soy Nati de Educlastea, una cuenta eh, enfocada en la neuropedagogía, específicamente del espectro, y donde siempre voy compartiendo eh, cómo vamos abordando, cómo vamos aplicando estrategias, cómo vamos conociendo a niños y niñas dentro del espectro desde una mirada más humana y también cómo vamos aprendiendo a ser más sensibles, a educarnos, a informarnos sobre autismo. Yo desde el lado más neuropedagógico y la Fran desde un aspecto, un enfoque más clínico. Eh, y esto es, hoy día este live es un enfoque, una temática que por lo menos a mí me está, siempre hay algo que me preocupa o que me da una alerta, una señal de alerta, de atención. Y recurro a la Fran porque es que me ayuda a bajar mis niveles de ansiedad y a tener respuestas sobre esas dudas o sobre esas alertas que a mí
me provoca. Y hoy nos vamos a enfocar en lo que mejor sabe hacer la Fran. Te congela, Fran. En lo que mejor sabe hacer la Fran, que es su tema, ¿no es cierto?, de terapia, eh, que es a qué se enfoca un modelo cognitivo-conductual eh, desde la mirada fonobiológica para niños y niñas en el espectro, porque hay mucha información o hay mucha desinformación y no tenemos mucho conocimiento, o también se ha instaurado este enfoque y todo es cognitivo-conductual. Entonces quizás la Fran nos va a ayudar ahí a entender de qué se trata, a conocer, a profundizar, eh, para también tener mayores conocimientos. Voy a Ahí entrar sí, de nuevo. Fran. No, ahí sí, ahí te escucho bien. Ah, ya, es que yo no me veo. A ver. No, me veo. Es que. Espera. Mira, voy a entrar y salir. Espérame. Espérame un Sí, poco. dale. Bueno, vamos a seguir ahí contextualizando. Entonces, bueno, por ejemplo, a mí, ¿qué cosas me han ido alertando? Porque yo no tengo el enfoque cognitivo-conductual ni enfoque terapéutico. Ahí llevo la Fran de nuevo. Eh, Mi enfoque es desde el modelo de integración sensorial, específicamente en aula. También está el modelo de integración sensorial, digamos, como un enfoque más clínico, pero también está el enfoque de integración sensorial de autismo en aula. Entonces nosotros nos vamos dedicando a observar. Yo desde mi lado, ahí dice la Fran, estoy entrando. Yo desde mi lado psicopedagógico, ya cómo impactan, digamos, los factores ambientales en la sensibilidad o en la percepción, ¿no es cierto?, de cómo mi cuerpo recibe los estímulos del ambiente y cómo estos estímulos impactan también en mi conducta, muchas veces en cómo yo me adapto a ir organizando estos estímulos. Estamos hablando ya de niños y niñas en el espectro con un grado mayor de dependencia y de severidad, ¿no es cierto? Quizás otras comorbilidades que también existen en el espectro, que no son consideradas muchas veces en estos enfoques quizás, porque no hay una mirada más amplia del espectro, sino que hay solo un enfoque, un único enfoque. Ahí le vamos a mandar solicitud a la Fran. Vamos a mandar a la Fran. Ahí. Ya, Fran, ahí te mandé. Ah, cuando yo mando la solicitud, no me acepta, pero cuando tú me la mandas, ahí recién funcionó. Ah, ¿Por qué qué? raro. Pero a tener en consideración, ya, entonces voy a compartir el link y sí, sabes que sería bueno que las personas las contextualizaras para hablar un poquito de estos puntos que habías escrito. Mira, ¿cuáles eran los puntos que Natalia había escrito previamente en la publicación? Que, que muchas veces cuando hay terapeutas que están basados en un enfoque cognitivo-conductual, muchas veces, no siempre, muchas veces los terapeutas, ¿cómo que se llama? Se restringen a refuerzos muy primitivos y no salen de ahí, pero una cosa es un refuerzo primitivo y otra cosa es un refuerzo estrictamente dañino, directamente dañino, que son los dulces, que eso lo va a profundizar Natalia. Otra cosa que también
también se ha visto moverle los labios a los chiquillos para que hablen, para que pronuncien mejor. Ya, eso es otra historia, esa es otra vuelta. Eh, la velocidad de la actividad de muchas veces los adultos, bueno, desde un enfoque de inmediatez también, porque yo sé que nosotros somos inmediatistas, hay que reconocer que siempre queremos las cosas para ayer, y de repente eso es contraproducente porque constantemente estamos un paso adelante de los niños o de los chiquillos, y eso igual disminuye su espontaneidad a la hora de ejecutar tareas. Sí. El último punto que también me gustaría que ahí Natalia nos ayudara, cómo se acompaña dentro de todo este proceso la persona autista, pero siempre y cuando atendamos a sus necesidades desde un enfoque cognitivo-conductual. Entonces, mientras Natalia ahí me ayuda, voy a tratar de difundir este en vivo. Sí, bueno, nosotras en realidad uno trata de el enfoque por lo menos de integración sensorial es un modelo más natural, más humanizante dentro de las ayudas y de las necesidades que vamos detectando dentro del espectro, para que la vida de la persona en el espectro, o el niño o niña dentro del espectro, vaya pudiendo avanzar, digamos, de un aprendizaje que sea más significativo. Como les hablaba quizás un poco recién, el niño o niña aprenda a ir organizando los estímulos, ya en función de que sus redes sinápticas o sus conexiones neuronales también vayan pudiéndose organizar, estructurarse, ¿no es cierto?, para que se vayan cumpliendo patrones de aprendizaje. Y para esto nosotros también tenemos que primero visibilizar que necesitamos adecuar el ambiente antes que la conducta, por lo menos ese es el modelo de integración sensorial. Ya antes que la conducta, yo primero tengo que identificar qué dentro de este ambiente puede significar una barrera en el aprendizaje de un niño o niña en el espectro y provocar también alteraciones conductuales desafiantes, agresivas o autoagresivas o lesivas a otros o autolesivas. ¿Ya? Y uno también de esos factores ambientales dentro del modelo, bueno, no solo en el modelo de integración sensorial, sino que también científicamente se ha ido estudiando y se ha ido comprobando cómo esta parte de más nutricional ayuda a que el organismo de un niño o niña en el espectro también esté más balanceado y por lo tanto, obviamente, sus niveles de ansiedad, de estrés y de otras comorbilidades que coexisten en el espectro, vayan también teniendo un proceso de adaptación al entorno, ¿ya? Muchas veces esto no está muy visibilizado, es una parte del espectro que no está visibilizado porque estamos acostumbrados solo a detenernos en modificar la conducta del niño o niña autista, ¿ya? O como que queremos erradicar la conducta del niño o niña autista inmediatamente, ¿ya? Como hacer sentir que está mal lo que hace. Y desde ahí entonces uno se pregunta, pese a que uno lo tiene como internalizado, ¿no es cierto? ¿Cómo ayudamos o qué entendemos por conductas que están bien y conductas que están mal? Ya, por lo menos perdón, me ahogué. Por lo menos desde la integración sensorial se promueve que el niño o niña en el espectro tenga una participación activa en el aprendizaje, ya en función de que lo que vaya él adquiriendo como aprendizaje sea útil para su vida cotidiana, como aprender a lavarse las manos, como a tolerar, por ejemplo, estímulos táctiles súper simples, como que en el lavado de manos
pueda registrar información de temperatura, si está frío, si está caliente, porque eso también puede ser un desencadenante de una conducta desafiante que puede ser agresiva a otro porque obviamente su sistema nervioso está alterado, ¿ya? Pero no se detectó a tiempo, ¿ya? Y lo expuse quizá sin querer, ¿ya? A una sensación que para él la forma o la modulación en cómo registra ese estímulo es demasiado alto, ¿ya? Y obviamente provocó un pico de cortisol tan elevado que el niño se altera y está nervioso porque no tuvo tiempo de registrar ese estímulo y entonces vienen otras consecuencias ya conductuales, como por ejemplo mordeduras, ¿ya? Eh, o, o que te arañen, o un montón de cosas. Entonces, son situaciones a las que estamos expuestos los que somos terapeutas y que estamos como acostumbrados, quizás, ya, que sí, obviamente tenemos que irlas modificando y ayudando al niño o niña en el espectro a que vaya comprendiendo que esas conductas, digamos, no están bien, ¿ya? Pero también ahí la Fran después también nos va quizás a ayudar a entender si a lo mejor dentro del espectro existe como comorbilidad eh, otra, otro trastorno del neurodesarrollo asociado como déficit atencional o quizás discapacidad intelectual, ¿ya? Y obviamente eso dificulta mucho más el aprendizaje de un niño y niña en el espectro. Y este tipo de enfoques terapéuticos siento que hacen ver eso como un patrón problemático eh, que la familia normaliza, ¿no es cierto? Como que esté sentado de manera muy sistemática, como dice la Fran, cumpliendo un montón de actividades, requisitos que no son aprendidos, sino que son como eh, guiados totalmente por el adulto, o sea, como que solo instrumentalizo, hace, pero no se ve que el niño o niña en el espectro lo internalice, le dé tiempo de procesar esa información, porque sí o sí es un estímulo, eh, y cómo se relaciona el niño con ese objeto, es de su interés, no es de su interés, le interesa, no le interesa, o simplemente lo hago también por recibir un estímulo, como dijo la Fran, de dulce. Entonces voy a poner todos los encajes porque viene un premio, un reforzador que es un alimento. Entonces voy a hacer todo lo que me piden en función de un reforzador que obviamente es de mi interés, un chocolate, un dulce, pero realmente se está trabajando en la regulación emocional, se está trabajando en la participación social, la comunicación, que esto yo siempre le pido ayuda a la Fran porque no es algo que yo entienda mucho. ¿Por qué no se enseña, por ejemplo, al niño a señalar, eh, a pedir más, a la comunicación gestual, no sé, dame, toma, ya, sino que es como muy mecanizado? Y esas son dudas que yo tengo para saber cómo también ayudarles a las familias a asesorarlos, a que no normalicemos eso. Eh, ¿Cómo se llama? Ya, me dio como un lapso, ya, ahí volví. Ahí volví. Hola, hola a las personas que se han conectado. Hola Carolina, hola Cecilia del CESFAM. Sabes que no me acuerdo de tu apellido, Cecilia, pero yo sé que eres la Cecilia del CESFAM. No sé si te has dado cuenta que a veces en los contactos uno pone cosas así como, es como si yo pusiera Nati psicopedagoga, algo así. Pero porque no me acuerdo tu apellido, no, pero yo te tengo anotada con ellos. Hola, ¿quién más está? Valesca.
¿Quién más está conectado? Las personas que se han conectado y nos acompañan, muchas gracias. A Paola también, a Romina Tapia, a Don Manuel, de la agrupación de Puente Alto también, a Scarlett, a Irma. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, como ustedes ya sabrán, me hackearon la cuenta. Quiere decir que ya no puedo hacer en vivos. O sea, con ayuda de Natalia pude hacer este en vivo. La Cecilia del CEFAM, sí. La Cecilia del CEFAM, que hace poquito hicimos una actividad como bien, bien bonita, ¿cierto? De visibilización del autismo en adultos. Y claro, me piden como ciertos requisitos parece que de seguidores, porque no pude hacer el en vivo, así que menos mal Natalia me apañó. Y ahí también Manuel nos envía un saludo de Padres Azules Puente Alto. Muchas gracias por acompañarnos. Ahí las personas que están en línea, por favor ayúdenos a compartir este en vivo para que más personas puedan aprovecharlo. Yo he tratado de difundirlo en LinkedIn, por ejemplo, en el Facebook, en el WhatsApp, pero ustedes tienen mucho más alcance. Entonces, iba a comentar lo que dijo Natalia, porque hay unos aspectos súper interesantes de este tema. Este tema se puede abrir mucho, pero sabemos que no es poco tiempo, entonces vamos a ser como más conciso. Yo creo que uno de los aspectos como súper, que a mí yo lo encuentro súper interesante, que tiene que ver con muchas veces la crianza o la enseñanza de conducta en la infancia en general, este concepto de bueno o malo, es como esto es bueno, esto es malo, pero son aspectos súper abstractos, son conceptos tan abstractos que es súper relativo, porque para mí conductas que pueden ser buenas para otra persona pueden ser distintas, pueden tener una visión distinta. Entonces, igual hay que tener cuidado con eso. Quizás con los chiquillos autistas ser un poquito más literal, un poquito más específico. Por ejemplo, no sé, pues, o sea, por ejemplo, botar papel en el suelo es malo. En vez de eso, a lo mejor cambiarlo no es adecuado porque ensucias tu hogar, ya, como no decir que es malo a secas o malo porque sí, porque si no después los chiquillos se acostumbran a que uno les diga que algo es malo y no se cuestionen, como que tienen que aceptar lo que el adulto dice, independiente de los valores del adulto, porque finalmente hay adulto y adulto, y no todos tienen los mejores valores, ¿cierto? Y mucho menos están preocupados por el niño. Entonces, eso es importante incitarlo, es importante promover que los chicos tengan un argumento de por qué esto es malo o por qué el adulto dice que es malo. En verdad, deberíamos decir otro adjetivo. A ver, no sé, botar basura en la calle es sucio, ¿ya? No es adecuado. Va Claro. contra la norma, ¿me entiende? Como usar otra palabra, pero más literal, no tan general, no tan ambigua. Porque bueno, malo es súper ambiguo también. Sí. O por ejemplo, claro, es una gran ayuda que siempre ayuda como a estructurar el ambiente donde el niño está, el entorno donde el niño está, también es ayuda, señales visuales. O sea, por ejemplo, el basurero puede tener un pictograma o una imagen, lo que ustedes encuentren como necesario, digamos, eh, donde también ahí hay un contexto literal y adecuado, digamos, a que se le enseñe y esto es un aprendizaje significativo, por lo menos para mí, desde de este enfoque de modelo, que el niño aprenda, como dice la Fran, no es que esté, que si está, se me puede haber caído el papel, ¿no es cierto?, al suelo, entonces no es que esté mal, sino que el papel, o cuando ya está usado o está sucio, si yo me limpio la boca, no va el papel al suelo, sino que va en el basurero. Ese es el lugar adecuado donde se bota un papel, un envoltorio de dulce o cualquier elemento, ¿no es cierto?, que vaya a la basura. Me comí una manzana y no voy a tirar, digamos, lo que ya me comí a la calle, ¿no es cierto?, al suelo. Entonces, en esos contextos es como dice la Fran,
que también los enfoques, eso tampoco lo he visto, Fran, que dentro de estas terapias cognitivos conductuales esta enseñanza. Ah, tú dices como enseñar de forma literal, como literalmente Sí, explicar el por qué se hace ABC, ¿cierto? sí, Y sí, sí, con sí, sí, sí. la persona autista es súper importante eso, es súper importante porque hay aprendizaje que la gente no autista adquiere de una forma natural y espontánea. Por ejemplo, pedir pololeo. Eso, la verdad, que sale bastante espontáneo, pero a las personas autistas eso no es tan fácil. Hay que explicarles cómo, por qué, incluso para qué, porque a veces no puede que la persona autista no le encuentre sentido y es válido. Entonces, es súper importante que dentro de la intervención no solamente anticipemos a los chiquillos, sino que también les expliquemos el por qué, aunque no nos respondan, aunque no nos digan nada. Igual le conversamos. Yo siempre trato de contarle eso a los papás, no importa que el niño se comunique poco, pero igual usted convérsele, visibilícelo, si me responde, no importa, después uno se lleva sorpresa, después pasa el tiempo y uno dice, mamá, ¿te acuerdas cuando la tía me dijo esto? Y después los papás quedan para adentro, ¿cierto? Pero es porque uno no lo subestima igual, uno piensa, uno siempre tiene que, de alguna manera, suponer que está ahí el tema comprensión, que sea la base. Yo prefiero no arriesgarme, yo me pongo el parche ante la herida, entonces yo igual lo visualizo, le converso, y también yo le estoy dando información social ahí. O sea, es pasiva, es verdad, porque él está recepcionando, es verdad, pero primero recepcionamos y después expresamos. Primero yo tengo que darle la información al niño para activar esas áreas cerebrales sociales y después yo voy a tener esa base neuronal, ¿cierto?, para tareas más expresivas, pero no es, no es lo mismo el habla dirigida a indirecta. No es lo mismo que yo me ponga a hablar con los adultos y yo después le diga al niño, no sé, Juanito. No, 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 no. El cerebro es, el cerebro no es, como dijera, o sea, el cerebro es sabio. Si alguien te está hablando a ti, el cerebro se activa de una manera diferente. Cuando tú hablas a la persona por su nombre, algo pasa en nuestro cerebro y hay una activación distinta a nivel de la zona, los hemisferios, y no asuman que porque están hablando entre ustedes, estamos estimulando de la misma manera a los chiquillos, no. Cuando uno se dirige específicamente a los chiquillos y otro el componente neuronal que se aborda y que ejerce acción, eso es importante, es Mm. súper importante que uno a los chiquillos, sobre todo los no hablantes, uno no le habla súper poco. Ay, ¿para qué le voy a hablar si no me va a responder? Entonces no, voy al revés, porque ellos necesitan primero recibir, ser receptivo a la información para que en algún momento ellos puedan hacer tareas mucho más de tipo activo. Y, y otra cosa que también quería comentar, esto de los dulces. Eh, sí, miren, a mí me pasa algo, por ejemplo, con los chicos que no tienen juego funcional. Se supone que el juego funcional se espera el año de edad Mm. cronológico, pero vamos a darnos cuenta de que hay chiquillos que tienen 6 años y tienen una edad mental de menos de un año, porque ni siquiera tienen juego funcional. El juego funcional es como patear la pelota, un andador, o sea, entender que el andador jala la cuerda, eh, estas, ¿cómo que se llama? Estas pistas descendentes donde tú sueltas un auto y el auto baja por la pista. Ya, eso también es un juego funcional, pero vamos a encontrarnos con chiquillos que tienen 6 años y no, lo primero que hacen no es eso, lo primero que hacen es llevárselo a la boca o hacer una estimulación sensorial táctil, ¿me entienden? Entonces, o hacer girar la rueda de los autos en vez de hacerlo andar. Entonces yo cuando veo eso, yo pienso, ok, por el lado de los juguetes parece que no va a resultar mucho porque aún no hay un juego funcional,
Entonces ahí es que uno eh, empieza a visualizar, ok, qué refuerzos potentes yo puedo encontrar en este chiquillo. Y ahí es cuando yo pienso en algo más sensorial o en algo más alimenticio. ¿Por qué? Porque los chiquillos muchas veces están pero tan desconectados que a veces la única forma que vienen es a través de un incentivo más sensorial, un incentivo más alimenticio. Y ya, si de verdad lo sensorial no pasó nada, ahí recurrimos a lo otro, pero ojo, que en contexto natural, ¿sí? ¿Qué significa en contexto natural? Los chiquillos en el día, si piden comida, claro que sí. Todo el mundo pide comida durante el día. No es que sea Sí, necesariamente que coma, no, sino que en el día a día hay muchas oportunidades de trabajo igual. Porque los chiquillos, uno pide comida, si tú no sacas comida durante el día, ya, eso mismo lo puede hacer la familia de forma aparcelada dentro del día y es más natural, porque el ser humano no está así como una hora comiendo. Eso por un lado. Eso por un lado. Uno trata dentro de lo posible de no usar dulces, ya dentro de lo posible, ¿por qué? Por las comorbilidades que dice Natalia, porque, o sea, si los chiquillos tienen cándidas, tienen, ¿qué otro más tú habías comentado? Pica, pica. Sí. tiene Cándida es un honguito que es un parásito, ya que se deposita básicamente en el intestino. Y eso produce, son proteínas inflamatorias, como lo puse acá, y obviamente altera la información que va al cerebro y obviamente los neurotransmisores también se alteran y ahí viene todo un proceso difícil de erradicar porque hay un cerebro inflamado, ¿no es cierto? Porque además también todo lo que es la parte del córtex prefrontal, donde están las funciones ejecutivas, atención, concentración, memoria, incluso la planificación y ideación motora, también se ve afectada. Entonces, como estábamos comentando al principio con la Fran, eh, todo esto es una desinformación porque solamente el espectro se ve o se, o se trabaja o se aborda, digamos, solo como de una forma eh, observacional y también, como dice la Fran, no tratándose de una persona. Ya, esto es algo que yo también veo mucho, como que el cómo cómo recepciona el niño la información pareciera como desconectado del terapeuta, ¿no es cierto? Como que el terapeuta, esto es lo que yo veo, esta es mi observación que me ha tocado ver en los profesionales, entonces como que fuera un paciente, pero no un niño, ya, entonces como un paciente que entra y tiene que cumplir un requisito de cosas, ¿no es cierto? Y listo, tengo determinado tiempo para que todo esto, listo, se acabó, chao, perfecto, maravilloso. Pero no hay más conexión, no se trata de una persona, entonces no me involucro en conocer si tiene algunas otras comorbilidades, si, si a lo mejor se siente algo súper básico, como decía la Fran, si tiene hambre, si está cansado, si tiene sueño, si el espacio donde estoy hace mucho calor, eh, que eso dentro de los niños en el espectro autista no hablante, eh, todos estos procesos inflamatorios también inhiben la conducta. O sea, si el niño tiene su guatita inflamada y está llena de gases, repercute sí o sí en su atención y en su concentración porque está recibiendo una información de, de algo que está pasando en mi organismo que no me está permitiendo conectarme con este aprendizaje, pero el terapeuta está desconectado y solo está enfocado en que el niño de todas formas adquiera ese estímulo al cual él le está presentando, sin mayor conexión, digamos. O sea, igual la idea, bueno, al menos
la idea de mi formación. Bueno, tú sabes, Natalia, que yo siempre hablo de Macarena Kreff. Ella es quien me ha enseñado mucho de lo que yo les comparto, me lo ha enseñado a ella. Y bueno, ay, no, mejor no. Que me había emocionado porque yo hace poquito tuve que exponer con ella y Sí. estaba muy estaba súper emocionada. Sí, ahí cumpliendo sueños, ¿cierto? Qué bonito cumplir sueños. Em, a ver, sí, que uno, bueno, al menos dentro de los contenidos que fui adquiriendo, la idea es que si los chiquillos, pucha, no conectan con ningún estímulo sensorial, ya uno utiliza el refuerzo de alimentos, pero ¿para qué? Para ir ampliando la diversidad de refuerzos. Pero los chiquillos al principio pueden tener súper poquitos refuerzos, así súper poquito, y uno trata de diversificarlo a través de las experiencias que ellos tengan, porque finalmente a través de la experiencia uno conoce cosas nuevas, estímulos nuevos. Si yo, por ejemplo, no conozco coco rallado, ¿cómo voy a saber que le gusta? No sé. Si yo nunca me han puesto en un refalín, ¿cómo voy a saber si me gusta o no? ¿Me entienden? Entonces las nuevas experiencias son súper importantes para conocer más a los chiquillos y por eso que a veces hay que tener cuidado porque los adultos dicen, no, que no, porque se puede caer, no, porque va a dejar sucio, no, que no haga eso. Y al final los chiquillos como no experimentan, nunca lo llegamos a conocer bien a ellos. Sí. Y pueden mostrarnos muchas cosas, nos pueden enseñar mucho. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los dulces? Lamentablemente uno dice, ya, vamos a usar dulces perdón, vamos a usar comidas para ampliar la diversidad de refuerzos, pero ¿qué pasa? Que el dulce es tan adictivo que después tú querías eso nomás y está difícil como pasar al otro nivel. Entonces, bueno, yo no sé si ahí está Irma, no sé si está Irma, pero la Irma, la mamá de un chico que yo veo en Estación Central. Con Irma, por ejemplo, este es un chico no hablante, ya está diciendo sus primeras palabras, pero eso es mérito de la mamá, eso es gran mérito de la mamá, porque la mamá hacía las tareas y la mamá iba más allá, no solamente hacía las tareas que yo le daba, sino que ella también con su creatividad y con lo que nosotros trabajábamos en clase, fue también experimentando y abordando otros contenidos, por ejemplo, de autonomía, de función ejecutiva. Y al principio con este chiquillo usábamos mucho alimento y de a poquito fuimos sacándolo de eso en la medida que igual lo sometíamos a nuevas experiencias. Pero si él... Pero por ejemplo, ahí, Fran, ¿Mm? ahí me gustaría, es un gran tema cómo tú lo presentas también, porque a eso voy, o sea, si el alimento se usa para como premio, yo siento que es como estímulo-respuesta. Si tú haces esto, yo te doy dulce. Entonces, desde mi punto de vista, para mí no hay un aprendizaje significativo. Ahora, como tú lo presentas, es diferente porque tú dices, claro, si yo le presento coco rallado, obviamente es un estímulo alimenticio, pero que también es un estímulo sensorial. Eh, no solamente por el gusto, sino que también por el tacto, y también no solo por el tacto, sino que los músculos propioceptivos de la parte oromotor, porque la masticación, porque es más crocante, bueno, etcétera. Pero obviamente tú también estás buscando que el niño vaya teniendo conexiones, activando células nerviosas, recibiendo nueva información a través de alimentos, porque hay sabores, porque hay texturas, porque hay un montón de procesos de información que el niño debe registrar y modular ese estímulo, porque puede ser que no le guste si tiene trastornos alimenticios y ahí voy cuando incorporamos el alimento como un proceso de aprendizaje dentro de la terapia cognitivo-conductual o como un refuerzo de, bien que hiciste esto, toma, te doy un chocolate. Ah, O ya. para que tú hagas esto, mira, tengo chocolate. Ah, ya, no entendí. La pregunta me la repite y yo creo que se me olvidó la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? No, lo que No, no.
yo te digo es que, por ejemplo, cuando cuando el alimento se incorpora, como por ejemplo, mira, yo quiero que, por ejemplo, aprendas a pintar con pincel, pero para esto te voy a dar un chocolate, entonces toma el pincel. Y ya está el chocolate. Ya, entonces, claro, el niño va a pintar con pincel, toma muy bien chocolate. Ah, ya, Versus, sí, ah, ya. versus lo que tú decías, que por ejemplo incorporo el coco como un alimento, pero para trabajar la modulación de la conducta, porque si el niño tiene trastornos alimentarios, obviamente que también hay un déficit sensorial que puede ser en el gusto, en el tacto, en el registro de la textura, etcétera. Oye, qué entretenidos los temas. Mira, primero, al menos como, bueno, mi formación. A priori, primero ver si los chiquillos tienen juego funcional. Yo no parto asumiendo que los chiquillos hay que llegar y usar alimentos porque como yo sé que es algo primitivo, eh, ¿por qué lo primitivo no tiene que ser la primera opción? Porque es muy concreto y yo necesito desarrollar un pensamiento abstracto en los chiquillos. Porque ese es el problema de los chiquillos, son demasiado concretos, demasiado literales y por lo tanto todo lo que yo veo existe, lo que yo no veo no existe. Mm. Entonces eso tiene altas consecuencias. Entonces, por eso es que la primera opción nunca es el alimento, sino que por descarte, al menos, así yo lo aprendí, por descarte, si así de verdad no pasa nada, 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 ni siquiera con premios sensoriales, ahí uno piensa en alimentos, ideal alimentos que como dice Natalia, no sean altamente adictivos ni que ni que sean altamente desreguladores, porque al final igual hacemos lo contrario a lo que buscamos. Nosotros buscamos diversificar el pool de refuerzos, no limitar el pool de refuerzos, porque cuando algo es muy adictivo, como que te quedas ahí nomás, te quedas pegado a los dulces, te quedas pegado a las pantallas. Entonces, sí, a priori, como que yo empiezo desde el medio con ver si el niño tiene juego funcional. Y si tiene juego funcional, me voy como para el otro lado de las actividades, de los refuerzos como sociales, aunque uno siempre los felicita a los chiquillos, pero ya si los chiquillos todavía no están en ese nivel cognitivo, entonces ahí buscamos cómo responde sensorialmente a ciertos estímulos, o sea, si el niño tiene un perfil sensorial mejor, pero si no lo tiene, entonces ahí los papás ellos son los que mejor nos explican qué es lo que les gusta mucho a los chiquillos, porque uno les pregunta a los papás, ¿qué es lo que, qué es lo que hace el niño todo el día? Esto es como chistoso, a lo mejor te debe haber pasado, Natalia, y a veces uno a los papás les dice, ¿y el niño qué hace todo el día? Me dice, nada. Entonces yo miro al niño y el niño, si está haciendo algo, está jugando como con un hilito. Pero ¿quién no está haciendo nada? Está jugando con un hilito. Ah, sí, eso. Sí, pero no es nada. Ya, hay que tener cuidado con eso. Porque no me están dando la información, están asumiendo que una Sí, acción que para ellos no tiene significado para nadie, no. Para ellos no tiene significado, pero a mí como terapeuta sí tiene mucho significado y para el niño también tiene mucho significado. Entonces, igual eso es como adultocentrismo, si te das cuenta. Porque lo que para mí me hace sentido es válido. Y que él juegue con la cuerda para mí no es válido, entonces está haciendo nada. Pero si está haciendo, ¿me entendí o no? Es como eso. es Entonces, que por eso siento y digo que, claro, o sea, cada vez hemos ido como, hay una poca costumbre también de las familias, se quedan mucho con la información del espacio terapéutico eh, individual, digamos, solamente en contexto de consulta. Pero en este caso, por ejemplo, la Fran transmite la información, la comparte, les enseña a los papás eh, esto mismo que está mencionando la Fran, o sea, nunca está haciendo nada, porque incluso aunque esté en el patio, no esté corriendo en el recreo, por ejemplo, en un entorno escolar,
en el recreo o en la misma casa, si hay un columpio y él prefiere estar en el columpio, obviamente que eso para él es un juego de placer, es un juego de tranquilidad, de calma, de estimulación sensorial, ¿no es cierto? Pero pareciera que fuera como no visto porque yo quiero que él haga otras cosas, como por ejemplo que aprenda a jugar, pero si no le enseñamos, ¿cómo va a jugar? Entonces, claro, Es, no, es que siempre quiere estar en el columpio. claro, Claro, pero si a lo mejor nosotros lo acompañamos en el columpio y le cantamos una canción o le hablamos y le conversamos, oye Diego, que por ejemplo, que entre a mi Diego le encanta el columpio, entonces uno dice, oye mi Dieguito, qué entretenido este columpio, me voy a sentar al lado tuyo porque me encanta verte columpiar. Obviamente que sí está recibiendo una respuesta, sí está recibiendo, recepcionando una información, está entendiendo que no es algo malo estar en el columpio y ya no estoy solo, también estoy acompañado. Entonces, eso también es parte de un enfoque cognitivo-conductual, porque según yo, también hay una modificación ahí de conducta, o sea, la participación social. sí, sí hay una modificación de conducta y ahí, por ejemplo, ¿cómo que se llama? A ver, ¿cómo decirlo? Porque ahí lo que estamos haciendo con el niño le estamos mostrando cosas nuevas, porque cosas que si no le muestran nada es como difícil que haga eso, si no se lo muestra. Y ahora muchas veces, es verdad que muchas veces vamos a tener que usar refuerzos potentes porque van a haber chicos donde el refuerzo social van a enganchar, pero van a haber otros chiquillos que no. Entonces igual hay que tener cuidado porque no en todos los chiquillos, no todos los chiquillos tienen como una base social más robusta. Hay chiquillos que les gusta que lo aplaudan, les gusta que la Sí. mamá lo abrace y todo eso, aunque igual eso del abrazo es como engañoso, porque igual es como medio sensorial, así medio Sí, social. sí, Y sí, po, pero van a haber chiquillos que uno le aplaude, pero no se acercan a ti o no te dan un feedback. Entonces, en ese sentido hay que buscar, a lo mejor hay que buscar otra opción. Por ejemplo, ya, el chiquillo le gusta columpiarse y todo, pero ¿qué va a pasar conmigo? Ya, yo le muestro algo y a lo mejor lo puedo columpiar más fuerte. Ese puede ser un premio sensorial. ¿Y para claro, qué lo voy a columpiar más fuerte? Claro, ese puede ser un estímulo sensorial y si lo columpio más fuerte, ¿qué va a querer? Va a querer pedir más, ¿cierto? Va a querer pedir más y ahí le enseñamos un pedido, puede ser un pedido señalando o haciendo un gesto como pegarle al columpio, pero finalmente si te das cuenta, a través de esos refuerzos, de esa motivación, los chiquillos empiezan a conectarse con uno, porque esa es la motivación de ellos. Entonces, de repente las motivaciones de los chiquillos uno no le encuentra sentido, pero son válidas, son igual de válidas. ¿Ya? sí, Imagínese que usted entró al mundo, aquí al planeta Tierra, y no sabe nada de la sociedad, ni la estructura social, ni qué es adecuado, inadecuado. Y usted se va a encontrar con que, claro, ellos tienen su preferencia, que son distintas, sí es verdad, pero ¿cierto? Son su preferencia. Entonces, a veces hay que tener cuidado, porque en eso que uno anula a los chiquillos y dicen que no hacen nada, se están perdiendo harta información y no la dicen al terapeuta. Pero es súper buena esa pregunta, Natalia, es súper bueno preguntar qué hace el niño la mayor parte del día. Porque ese va a ser, posiblemente ese sea el refuerzo más potente, porque ese es la mayor parte del día. sí. Generalmente cuesta también tener, o sea, es que yo siento que, claro, las mamás ahí, por eso insisto, en el acompañamiento y en la psicoeducación a la familia, y en que cuando van aprendiendo a cómo llevar, no tiene que ser una rutina súper estructurada, porque como mencionábamos, bueno, ya responde como a perfiles sensoriales, ¿no es cierto? Si son hipo, hay una hiporrespuesta, una hiperrespuesta, si son chicos con una hiperrespuesta,
que por ejemplo que no les gusta, hay que tener cuidado por ejemplo con los hábitos de higiene, entonces cómo buscar estrategias de repente para que eh, no me ocurran situaciones de ansiedad, de estrés, de miedo a cosas nuevas, digamos, o cómo voy a percibir ese estímulo, por ejemplo, no sé, que me van a cortar las uñas, que me van a secar el pelo, eh, o versus otros niños que sí les gustan los estímulos sonoros y como dice la Fran, sí les gustan los aplausos, si no tienen problemas como por ejemplo que cantemos fuerte, son distintas situaciones, pero que sí son importantes de evaluar, de observar, de considerar, porque son, porque son emociones y sensaciones que detonan eh, conductas problemáticas. Que no me gusta decirlo así, pero que así se ven. Sí, es que es como la etiqueta más popular. Es como lo que la gente dice, ah, problemático, tenemos que ir ahí, Sí, ¿cierto? Tenemos sí, que ir al tipo de conducta problemática. Triste pero sí. real, ¿cierto? Es como triste pero real. Pero Eh, claro, cuando en la casa está este acompañamiento de ir, o sea, de ir, no, la Fran dijo una palabra súper clave, no subestimar, que están en otro mundo, que no nos escuchan, que para qué le voy a decir si no va a aprender, pero si los hacemos partícipes, si les gusta, si están involucrados, si les interesa ir aprendiendo a un ritmo quizás mucho más, más pasivo, más lento, más difícil, eh, según también qué otras, insistimos en las comorbilidades, porque eso sí o sí, si hay otras situaciones, como por ejemplo cándidas, como por ejemplo trastornos de pica, que son parásitos en la guatita, los lleva a otros problemas, ya que las mamás tienen que estar constantemente en alerta y no entender cómo ayudarlos, por ejemplo, en las conductas que buscan, como por ejemplo que sí son conductas como de autolesivas o lesivas a otro. Entonces, muchas veces también está instaurado en las mamás este miedo, ¿no es cierto? Y por eso también que han entendido que como es una conducta errática, es una conducta de problema, es una conducta desadaptativa, muchos niños autistas y muchas mamás finalmente se encierran porque no tienen herramientas para abordar esta conducta en el hogar. Pasó mucho en pandemia. sí, estaban estresados los chiquillos. Entonces ahí, por ejemplo, no sé cómo sería ayudarles a la familia o a las mamás desde el enfoque de terapia cognitivo-conductual a, a tener más herramientas para abordar estas situaciones o como para detectar estas situaciones. Ah, ya, hay que investigar, hay que investigar el origen de la conducta porque no todo, o sea, cada conducta tiene su argumento, tiene su razón de ser. Las conductas siempre cumplen una función y dependiendo de esa función es que va a ser el abordaje. Entonces, algo que me dice mucho Macarena, para hacer una adecuada intervención hay que hacer una adecuada evaluación. Y para hacer una Claro, adecuada evaluación, claro, para hacer una adecuada evaluación tenemos que entrar a picar y eso igual requiere ciencia porque vamos a tener que empezar a anotar, a colocar números, empezar a ver patrones y para eso vamos a tener que dedicar tiempo a observar muy bien qué pasa antes, durante y después de esa conducta, quiénes estaban en ese momento, en qué lugar se gatilló, cuánto duró, si era una conducta que iba increciendo o iba descendiendo en el tiempo, o era constante o era intermitente, eh, qué cosas estaban a la base, porque los chiquillos muchas veces no es solamente el tema de que ese día estaban enfermitos y claro, que estaban menos tolerantes, sino que esto mismo de las comorbilidades que dice Natalia
eso igual es un antecedente importante, porque quiere decir que el niño no está tampoco en su 100%, y sobre todo cuando hay dolor, cuando hay alguna condición médica, uno es como difícil ver eso, sobre todo los chiquillos que no se pueden comunicar de forma fluida. Entonces, cuando pasa eso, hay dolor, ¿cierto? Y ellos no pueden identificar dónde está, es súper complicado porque los chiquillos están así muy mal y muy seguidos y varios días. Eh, por eso es que es tan importante la comunicación aumentativa y alternativa, enseñárselo a los chiquillos que no, aún no logran un habla funcional. Otros contextos puede ser la red de apoyo en la familia, o sea, porque pensemos lo siguiente, si la familia no conecta con esta línea de compromiso, de investigación, de poder cooperar con nuestro trabajo, eso igual es un antecedente que enfatiza la aparición de la conducta inadecuada, porque finalmente yo cómo vamos a reemplazar esa conducta, las conductas entre comillas inadecuadas no se pueden quitar, se pueden reemplazar por otra más adecuada, pero para reemplazarla por otra más adecuada, adivinen quién tiene que cambiar primero, el adulto. El adulto es el que primero tiene que modificar su conducta, porque si el adulto está acostumbrado a que el niño grita y viene corriendo, ¿cierto? A, a darle, no sé, algún en las pantallas, entonces yo refuerzo esa conducta, pero todo esto empezó, o sea, sí, sabemos que el niño gritó y todo, pero aquí el adulto y quien se supone que es la persona con mayor conocimiento es el adulto. Entonces, ahí la modificación conductual, si nace desde el adulto y empieza a reemplazar ese grito por otra conducta, ahora, si le quitan pantalla mejor, ¿ya? Pero supongamos que, claro, no se la podemos quitar de una porque ahí mucho de lo que pasa en las adicciones es que los chiquillos van a tener, ¿cómo se llama esto? Cuando te quitan de una Sí, sustancia, un estímulo, o sea, te va a dar ansiedad, ¿cierto? Te va a dar ansiedad y tiene que ser paulatino, ¿cierto? Lo mismo con lo dulce, tiene que ser paulatino porque si no va a dar como esta especie de abstinencia y los chiquillos igual van a estar desregulados. Entonces, eh, claro, si yo voy corriendo cuando el niño grita, ese grito queda porque el hijo razona. Yo me doy cuenta que cuando grito ellos vienen rápido. Entonces yo voy a empezar a hacerlo de esta manera y resulta. Entonces ahí se cumple el círculo vicioso. ¿Cómo romper con ese círculo vicioso? Habría que hacer un cambio conductual, pero primero en los adultos, que ellos modifiquen sus conductas. Entonces, eh, ¿qué sería ahí? Primero enseñar una conducta alternativa, si es que la hay. A veces no la hay, a veces hay que enseñarla, otras veces sí está. Por ejemplo, hay chiquillos que son neurotípicos inclusive, y gritan igual, y saben sí, conversar y todo, ¿cierto? Ya, ahí está la base, ellos pueden. Lo que pasa es que no lo hacen porque saben que gritando les resulta mejor. Pero sí. en el caso de los chicos autistas, tenemos que dar una vuelta extra y esa vuelta extra es la de enseñarle, enseñarle la conducta alternativa, o sea, enseñar a pedir de forma tranquila y pedirlo Espontáneo. tranquila. ¿Cómo? Más espontáneo, más Eh, natural. o sea, que depende de, a ver, es que espontáneo, cuando él grita, es espontáneo. Si él grita, es espontáneo porque nace de él mismo. Aunque sea inadecuado, igual es espontáneo gritar. Yo digo de una forma más tranquila, por ejemplo, una forma tranquila puede decir, o sea, puede ser entregar una lámina, señalar, si es que los chiquillos hacen una frase, o yo acercarme al adulto, ¿me entienden, Mm. no? Porque ahí ya hay un esfuerzo de por medio. No es que el adulto venga
hacia mí, sino que yo voy hacia el adulto y eso Claro. ya contempla un esfuerzo. Y sí es espontáneo, ¿por qué? Porque la necesidad de pedir nace del niño. No es que uno le esté así como pasando pantalla o pasando comida porque yo quiero, no, sino que esperamos que haya esa necesidad de comunicarse, pero una cosa es la función del pedido y otra cosa es cómo se va a concretizar esa función, ya porque la función es el pedido, pero ese pedido, ¿en qué se puede transformar? En un grito, en una frase, en un señalamiento, en un gesto, en entregar una lámina. Esa es como la forma comunicativa, la otra es la función comunicativa. Entonces, una función comunicativa como el pedido puede tener muchas formas comunicativas. Unas que no son tan adecuadas o que no son tan amables y otras que sí son más tranquilas. Y finalmente, siempre hay una forma. O sea, la función de pedir siempre está. Independiente de la forma, siempre está. Entonces, por eso uno habla de reemplazar. Porque uno no puede Ahora, quitar. ¿Mm? todo eso que a mí me estás explicando me hace mucho sentido con la parte de, se me vuelve a venir a la mente por qué entonces se eh, ocupa esta, esta como conducta de, no, no sé si conducta, yo no sé cómo, cuál es el término como concreto, digamos, de esto de movilizarle los labios, entonces, por ejemplo, para la petición o para que repita una palabra, no sé, más o no sé. No, ahí es como que, por ejemplo, yo, ¿por qué si uno está buscando que el niño llegue, ¿no es cierto?, tenga esta necesidad de comunicarse, eh, los terapeutas están buscando movilizar los labios para que repita la misma palabra que yo quiero que repita. Ah, ya, lo que pasa es que eso tiene una base teórica. La base teórica de eso tiene que ver con la imitación. ¿Por qué? Porque los chiquillos, si los chiquillos no imitan esto, levantar un brazo, menos van a imitar el habla, porque el habla es una tarea cognitiva súper compleja y eso ahora en este último tiempo se ha sabido debido a las investigaciones de la neurociencia. Porque como Mm. ustedes sabrán, ahora tenemos tecnología para poder averiguar cómo funciona el cerebro, que antes no teníamos. Entonces nos dimos cuenta que hablar no era pan comido, o sea, cuando tú hablas, activas el cerebro de una forma muy extensa. Entonces, si el niño no imita, por ejemplo, esto, o, o esto, si no imita esto, menos va a imitar el habla. Entonces, las tareas de imitación, por eso son súper importantes, porque las tareas de imitación en el futuro van a ser la base para las tareas de imitación de habla, porque uno antes de hablar primero imita lo que dice el adulto. Uno no habla su propia palabra al tiro, no, sino que primero parten los niños repitiendo lo que dice el adulto, como que repitan todo, y después se lanzan a decir sus propias palabras, pero si él no imita el habla, entonces menos lo puede hacer hablar algo espontáneo, porque algo espontáneo es más difícil que algo a la imitación. Bueno, va a depender en todo caso, de verdad, va a depender muchas veces del caso. Porque, por Entonces, ejemplo, uno dice, desde, si yo lo miro desde el área de registro sensorial, hay muchos niños que tienen muy descendido el registro táctil y hablamos un tema importante ahí, que es un detonante en, en las patrones conductuales, porque si el niño es un niño defensivo táctil o tiene una hiperrespuesta táctil, y yo voy a movilizarle los labios, se puede sentir como una amenaza más que como un aprendizaje. Por eso yo te lo preguntaba, digamos, como porque me llamó mucho la atención, porque por lo menos esto es solo mi visión, ya de como que yo lo sentí invasivo. entiendo, entiendo. Sí, o sea, sí, sí es invasivo. La verdad es que sí. Uno ideal
partir, es que ni siquiera partir eso, a ver cómo decirlo. Em, no sé, pues uno parte como de, como, no es, a ver, distal a proximal, o sea, Ujú. no, distal a axial, ¿cierto? Sí, Porque uno, la motricidad se primero es gruesa y después fina, ¿cierto? sí. Y pasa algo en autismo si te das cuenta, la cara siempre es lo último, siempre la cara es el estímulo más complejo y los niños empiezan primero viendo las manos. ¿Por qué ven las manos? Porque la mano está asociada igual al objeto de interés. Entonces, a medida que yo voy visualizando la mano, empiezo a visualizar el brazo, empiezo a visualizar el tronco, y al final como que yo me pongo más frente a frente al niño, no al inicio, porque la cara igual es un estímulo súper fuerte Mm. y además también es bien controvertida la cara, porque ahí muchas veces en las zonas periorales e intraorales hay Mm. mucha necesidad sensorial, bueno, sea de búsqueda o de aversión. Sí. Entonces, claro, ideal que sea uno siempre como, a ver, como distal a la proximal, ¿cierto? Ir tanteando, no ir de una, pero ¿saben qué? Eso también lo hacen los papás. Eso también lo hacen los papás. ¿Por qué? Porque uno ve que cuando hacen esto en vivo de apraxia del habla, la praxis del habla es para que los chiquillos hablen. Y todos los papás van a entrar ahí, ¿cierto? El problema es que los niños no tienen ni lo básico, que es que estén conectados. Lo básico es que estén conectados los chiquillos y tengan tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque estas tareas que son así Mm. requieren varios requisitos. Primero, que haya esa tolerancia sensorial. Ujú. Segundo, que el niño esté más conectado. Tercero, que haya una tolerancia a la frustración, porque estas tareas son súper lateras. Mm. Es lo más latero que repetir, repetir, repetir. Y muchos chiquillos no tienen, ni eso tienen. Entonces uno primero hace como un trabajo más, como un trabajo previo antes de pasar a esas tareas de habla. Porque también el habla es una tarea súper difícil. Entonces, cuando los Es que chicos... también hay una planificación motora que muchas veces no se entiende, que también eso es parte de un procesamiento sensorial, porque no se ve así, no está visibilizada esa información que pareciera que estuviera como externo, como que no fuera parte de mi cuerpo. Entonces, por eso uno dice como desde el área sensorial, eh, y como bien dice la Fran, claro, es una parte muy importante porque hay mucho terminaciones nerviosas. Sí, sí, es verdad. Y además la musculatura es súper heterogénea, porque, no sé, pues a nivel de la musculatura, ¿cómo que se llama? El músculo esquelético, Ah, la eh, percepción. se supone que, o sea, a nivel de corporal, los músculos son más homogéneos, como que hay zonas que tienen fibras más homogéneas, eh, mientras que en la cara hay como un entramado de distintas fibras musculares, hay mucha heterogeneidad. Y eso hace como más difícil muchas veces las distintas tareas motoras, porque es muy heterogéneo. Y de hecho, en las investigaciones, cuando han tratado de medir las tareas ligadas a la cara, o sea, más allá del habla, como ligada a lo Ujú. miofacial, es todo un tema, porque tú para poder medir algo necesitas de alguna forma identificar esos elementos, identificarlos, ponerle un nombre, ver cómo se activan y todo. Pero ¿qué pasa si todos los elementos están como un collage? Eso es lo que pasa. Que la musculatura, espera, quiero apoyar el celular y no puedo. Ahí está. Que la musculatura está así, en la cara. Es un entramado y es súper complejo medirlo. A nivel de investigaciones es súper Son complejo medirlo. tejidos musculares, o sea, hay tendones, hay articulaciones, Y, no va, y eso es algo que no se, pareciera como que el cuerpo no, por eso siempre digo
como muchos niños en el espectro, desde el registro sensorial, no tienen esta conciencia corporal, no registran ni siquiera la posición de su cuerpo. Entonces, por eso yo desde mi mirada lo encontraba claro como puede provocar mucho miedo, mucha ansiedad, eh, y puede ser también un factor, un desencadenante de una agresividad, pero claro, entonces no reflexionamos quizás sobre cómo nosotros estamos entendiendo cómo funciona eh, nuestro cuerpo, no solamente, por eso digo que el espectro no es solamente observacional de características o de conductas, sino que cómo está la relación del niña en el espectro con su cuerpo. Oye, ¿sabes qué? Me voy a ir, Natalia, porque estamos en la hora y sabéis que estoy cansada. Yo no te voy a mentir. Pero cerremos, finalicemos. Bueno, no hablamos como de todo, porque finalmente hemos ido acompañando, hemos ido entendiendo a lo largo del live que la modificación de las conductas hemos ido entrelazando, la Fran desde su enfoque terapéutico y yo desde mi enfoque terapéutico, cómo ir atendiendo estas necesidades y cómo ir buscando una forma menos invasiva de eh, modificar o cambiar o reemplazar, como también dijo la Fran, estas conductas. Sí, pero contemplando ese contexto, ¿cierto? Ese contexto de las comorbilidades, de la red de apoyo familiar, de la modificación de la conducta de los adultos también, porque Sí, si no, no igual eso. lo vicioso y los adultos, se supone que los adultos son los que pueden cambiar primero y a veces Eso los adultos también piensan, "¿Mm? eso lo voy a poner aquí. Modificación, modificar conducta, adultos también. Claro, y ellos cuando cambian su conducta, o sea, lo más realista es que primero ellos cambien su conducta, después el niño. No que el niño cambie primero y después ellos, no. Y eso, imagínate, o sea, hay papás que hoy pasan 1000 años y como que nunca cambian y es tan frustrante. Em, Sí. bueno, eso. Así que, Ese bueno, tema muchas para gracias. ¿Mm? ese tema es para otro día. Está Sí, bueno ese tema. sí, Sí. está muy interesante. Lo, Sí, modificar conductas en los adultos cuidadores también. Sí, me gusta. sí, es súper interesante. Y podemos hablar incluso de casos reales, súper buenos. O sea, Ya, bueno en el sentido, eh, como si, didáctico, ¿me entiendes? Pedagógico. más prácticos. Sí. Sí. Oh, sí. Eh, Ya. bueno, seguimos, eh, vamos, nos vamos a despedir ahora. Sí. Sí, ya estamos cansadas. Se está haciendo pesado el año, tenemos mucha pega. Pero era un tema que resultó súper interesante, me encantó, la verdad. Gracias siempre a la Fran, porque está ella siempre con el tiempo, con la dedicación para poder enseñarnos, para poder ir aprendiendo más, por tranquilizarme a mí también, atender también mis necesidades de dudas, de alertas, así que muchas gracias a la Fran, muchas gracias a todos también los que se conectaron, eh, que no me conocen y nos acompañaron. Muchas gracias, Nos vemos en otro live. muchas gracias Natalia, tú también te mando un abrazo, que tengas muy buena semana. Nos vemos, chao. Igual, nos vemos, chao, chao.